Hechos capítulo 20, y la sección que iniciamos hace 2 domingos fue la sección desde el versículo 17 hasta el 35, que habla acerca de la despedida de Pablo, pero en medio de toda esa despedida nosotros vamos a estar cubriendo de los versículos 25 al 28 en esta tarde, y vamos a dejar por un momento lo que es ese momento de despedida, ese momento triste, ese momento en donde el apóstol está despidiéndose, en donde ha mandado a llamar a los ancianos de Éfeso y ahora tiene algunas instrucciones que dar. Hechos 20, del versículo 25 al 28, yo les pido, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a leer estos 3 versículos. Cuando lleguen a su casa, yo les pido de favor que nuevamente lean desde el versículo 17 hasta el 35, en donde abarca todo lo que yo acabo de mencionar, la despedida. En donde él, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos en la iglesia, y ahí está la escena. Ese es el escenario. Los ancianos han llegado a Mileto, donde él está, y empieza, terminamos con el versículo 24 la semana anterior, en donde dice: pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta ahí llegamos el último domingo que estuvimos meditando en Hechos. Y luego en el 25 al 28 dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, esa palabra también puede ser traducida entonces, en consecuencia, por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Esa es una expresión, pongan atención, eso, escuchen. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Pero por qué está limpio de la sangre de todos? Porque dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahí están las advertencias o los consejos de donde nace el título para el sermón en esta tarde. Por tanto, segunda expresión, 26 fue la primera, por tanto. El 28, la segunda expresión, por tanto. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que al hombre le dio la gana, o vio atractivo el llamado. No. Y mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, para entretener la iglesia del Señor, para hacer sentir bien y hacer reír a la iglesia. No, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias una vez más por este día del Señor que nos estás concediendo. Ya hemos cantado, Señor. Ya hemos participado de los elementos de la mesa. Ya, Señor, hemos ofrendado, lo cual también es parte de nuestra adoración, de nuestro agradecimiento por todas las bondades que tú tienes para con nosotros. Y ahora nos disponemos, Señor, a meditar en tu palabra. Señor, 3 versículos que nos llevan, Señor, a pensar, nos llevan a meditar en lo que es el ministerio, que no tiene nada que ver con la elocuencia, con la oratoria,
aunque es importante, pero más que todo tiene que ver con entender la responsabilidad de alimentar primeramente el alma del predicador, luego de los que están a su cargo, porque está al cuidado de almas que Cristo compró con su propia sangre. Entonces nosotros, Señor, queremos vivir, Señor, bajo estas verdades, sujetas a estas verdades, entendiendo, Señor, que el dueño de la iglesia no es el anciano, no son los ancianos, no son los servidores, ni siquiera los que estuvieron al principio en una iglesia. El dueño de la iglesia eres tú. Entonces, Señor, llévate gloria, lleva honra a tu nombre a través de esta meditación. Oramos por los méritos de Cristo ganados en la cruz. Amén. Pueden tomar sus asientos. Entonces nuestra serie continúa en el libro de los Hechos. Mientras prestamos atención a lo que el Espíritu de Dios nos dice en los versículos 25 al 38, pero en esta tarde en particular nos vamos a estar concentrando de los versículos 25 al 28, y aquí encontramos elementos básicos, prioridades en el liderazgo de la iglesia. Pablo entendió que era necesario hablar con estos hermanos, con estos pastores que habían estado bajo su enseñanza, bajo su cargo. Él había sido el responsable de llevarlos a la madurez, y él ha establecido ancianos en cada ciudad y por donde quiera que él anduvo. Incluso a Tito le dice que establezca ancianos. Entonces él sabe que tiene la responsabilidad. Él les está diciendo: miren, ancianos de Éfeso, gracias por haber venido, los mandé a llamar, gracias por haber venido, pero algo que tengo que decirles es: ustedes ya no van a ver mi rostro. Pero antes de que eso suceda, antes de que yo me vaya, después en el versículo 28, si usted va conmigo ahí, 29, perdón, Pablo está preocupado porque ha sido una constante en su ministerio que él ha estado predicando. Gálatas estaban expuestos a la predicación del Evangelio. Una vez Pablo se da la vuelta, él está asustado porque han dejado entrar la falsa doctrina. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que aquel que los llamó y a seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio. Les dice, y aquí les dice: porque yo sé, dice en el versículo 29, que después de que yo me vaya, después de que ustedes ya no vean mi rostro, van a entrar en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Pablo tiene todo esto en mente. Entonces viene en el versículo 25 y él les empieza diciendo: y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, en quienes he pasado predicando en el reino de Dios, verá más mi rostro. En la actualidad, Pablo está interesado en el liderazgo de la iglesia. Y de eso es lo que nosotros vamos a estar considerando en esta tarde. Encontramos elementos básicos o prioridades en el liderazgo en la iglesia. El liderazgo, hermanos, es muy importante. Si para Dios es importante, para nosotros también debe de serlo. En la actualidad hay lugares en donde ofrecen seminarios. Si ustedes han percatado, hay seminarios en donde cualquier persona puede ir a capacitarse para ser un buen líder. Cualquier tipo de empresa comercial, cualquier tipo de organización, cualquier tipo de institución sabe que hay un gran precio que debe de ser pagado para el liderazgo. Hay lugares en donde se ofrecen seminarios de liderazgo, iglesias ofreciendo seminarios de liderazgo, compañías
multinacionales ofreciendo seminarios de liderazgo. Entonces hay un énfasis tremendo en el liderazgo, porque cualquier persona, en cualquier tipo de negocios, la gente entiende que el liderazgo es importante. El mundo sabe que el liderazgo pobre destruye instituciones. El mundo sabe que el liderazgo bueno las construye. Y Dios no está menos interesado, sino Él está más preocupado por el liderazgo. En todo el reino de Dios el liderazgo es importante. De hecho, si nosotros hemos estudiado un poco, de hecho, como lo sabemos, Los Ángeles, no el Estado, sino Los Ángeles están organizados. Hay principados, ustedes se recuerdan haber leído, hay principados, hay potestades, hay arcángeles. Dios sabe que debe de haber autoridad y sumisión en todo. Entonces hay liderazgo inclusive en el mundo angelical. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento encontramos que hay muchas cosas ahí que nos dicen algo acerca de la importancia del liderazgo. Podríamos hablar de grandes líderes en el Antiguo Testamento como Moisés, como David, como Samuel. Entonces el liderazgo, hermanos, es muy importante, y Dios siempre ha gobernado en su reino a través de líderes que son clave. Pedro fue uno de ellos. Pablo está siendo uno de ellos. Vemos a lo largo de la iglesia del primer siglo líderes que Dios levantó, que fueron parte importante en el desarrollo de la iglesia. En el Antiguo Testamento, debido a la importancia del liderazgo, Dios adopta una postura muy fuerte acerca de un liderazgo que es ineficaz, que es inepto, que es inútil. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 4 del libro de Oseas, capítulo 4, versículo 9, Dios no solo está haciendo un comentario de los pecados de Israel, sino que de los pecados de los líderes de Israel. Oseas 4, versículo 8, desde el versículo 8 dice: del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Mira la importancia que tienen los líderes sobre el pueblo. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Lo que Dios está diciendo ahí es: yo no puedo esperar nada del pueblo, yo no puedo esperar el fruto del pueblo que se esté obteniendo de los líderes. Si los líderes de Israel no están dando fruto, yo no puedo esperar nada del pueblo, de manera que ambos van a ser castigados. Y será el pueblo como el sacerdote. En Jeremías también, capítulo 5, versículo 31, Jeremías hablando acerca del mismo tema. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, dice Jeremías. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? En otras palabras, al pueblo le encanta el liderazgo inepto que tenía. Y si vamos a Ezequiel capítulo 22, versículo 26, Dios se toma en serio lo del liderazgo. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Dio igual chana que juana, como dicen por ahí. Dio igual lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas.
y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándole vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Dios se toma en serio esto, y si nosotros vamos, por ejemplo, no iba a citar este texto, pero si usted va al capítulo 34 de Ezequiel, mire la advertencia y mire el juicio que Dios hace en contra de ellos. No había puesto en mis notas este texto, pero se me vino a la mente Ezequiel capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No se apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por culpa de los pastores, por culpa del liderazgo de la iglesia. Jehová lo había hablado, y eso es lo que está diciendo. Y hay hombres hoy en día profetizando un montón de cosas en nombre de Dios, y hermanos, Jehová no ha hablado. Como hemos dicho, podemos escuchar una buena disertación, podemos escuchar a un hombre que tiene una gran presencia en una tarima. Podemos escuchar a un hombre que tiene un gran vozarrón y que es un hombre fuerte y que tiene presencia. Pero si su mensaje no tiene texto, no tiene capítulo ni versículo, para mí no representa nada. ¿Se recuerda lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 14? Dejadlos, dice el Señor. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ¿qué pasará? Ambos caerán en el hoyo. ¿Ve la importancia del liderazgo? Es importantísimo. Dios toma con mucha seriedad el liderazgo. Dios establece el estándar elevado para el liderazgo, y si Dios lo establece, ese estándar también lo hizo Pablo, porque Pablo fue un hombre piadoso, fue un hombre obediente, y ahí Pablo está culminando su tercer viaje misionero. Ahí en Hechos 20, él se detuvo en Mileto, camino a Jerusalén. Él se está apresurando, como lo hemos leído las semanas anteriores, para llegar a Jerusalén para estar en el Pentecostés, y también llevar una ofrenda que él ha recolectado para los santos pobres ahí en Jerusalén. Él se ha detenido durante unos días, y mientras está ahí, envía a más de 30 kilómetros a traer a la ciudad de Éfeso, a los ancianos, a los pastores de esa congregación. Ellos vienen a Mileto, ellos quieren pasar tiempo con ellos, y de paso dándoles algunas instrucciones, algunas palabras finales. Y parece extraño, pareciera para nosotros extraño, que si Pablo ha permanecido 3 años ahí, o permanecido muchos días con ellos, entendemos que Él no los ha llamado para hacerles saber algo nuevo. Esto es algo que ellos han estado escuchando todo el tiempo que han estado delante de la presencia de Pablo. Tengan cuidado, no se duerman.
Ustedes saben que yo día y noche he pasado predicando entre ustedes el reino de Dios. Entonces, no es algo que estos pastores nunca hayan escuchado. Entonces, al hablarles, se les dice pastores, líderes de la iglesia, hermanos que han puesto su mano en el arado. Esto es algo que yo tengo que decirles de nuevo con respecto a las prioridades que tienen que ver con el liderazgo que ustedes están llevando a cabo. Desde el versículo 17 hasta el 38, como lo he mencionado, la sección entera aquí, Pablo les da la información con respecto al liderazgo en el ministerio, en el pastorado, en la obra de Cristo. Ahora hay un sentido en el que tenemos que tomar el liderazgo como viene en las Escrituras. El liderazgo en las Escrituras es un asunto de dos vertientes. Porque como vimos, hay juicio para el que lleva a cabo el liderazgo de una manera irresponsable, de una manera inepta, de una manera inútil, pero también es de mucho gozo para aquel que lo hace con un gran sentido de responsabilidad que viene de parte de Dios y delante de Dios y que tiembla ante la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es predicada. Es asunto de gran responsabilidad, como dije, de dos lados. Es un asunto de una gran responsabilidad, pero que esa responsabilidad, lejos de ser una carga, trae gozo. Hermanos, trae gozo, pero también tenemos el otro lado. Es un asunto de gran responsabilidad porque tiene un gran potencial de juicio cuando esto es llevado a cabo de manera equivocada o cuando es predicado. El mensaje que es predicado es un mensaje prostituido, adulterado, falso, cuando la gente dice que Dios ha hablado, cuando Dios ni siquiera dijo algo. Entonces los líderes buenos son doblemente bendecidos. Los líderes malos son doblemente disciplinados, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y ese es un principio que encontramos en todo lo que Dios está involucrado. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, dice Pedro, mayor condenación. Pero por otro lado también le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, o sea, los pastores, los ancianos, los obispos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces tenemos el doble honor para el buen líder y el doble juicio para el líder pobre. Así que, hermanos, el liderazgo es una responsabilidad tremenda. Ahora, la tarea de los primeros apóstoles y de los evangelistas consistía en designar líderes en cada iglesia. Los apóstoles fueron designando líderes, los ancianos en esta iglesia de Éfeso. Y cuando decimos ancianos, estamos diciendo el mismo oficio: pastores, obispos, ancianos, es lo mismo. Siempre la Escritura va a hablar acerca de una pluralidad de pastores en la iglesia. Y aquí, obviamente, por razones ajenas a nosotros, todavía no existe una pluralidad. Y si usted me pregunta si es mi deseo la pluralidad, que no le importe mi deseo. Si Dios lo dice, mi deseo no importa. Es mi deseo que haya una pluralidad. ¿Cuándo será? Pues Dios sabrá. Entonces, estos pastores, estos hermanos que Pablo manda a llamar, habían sido entrenados, habían sido discipulados, habían madurado bajo la enseñanza paulina. Habían sido establecidos por Pablo, levantados por el Espíritu Santo, como lo acabamos de leer. No había sido el deseo de Pablo. Obviamente, para que esto suceda hay varios elementos. Primero, el que desea obispado, dice la Escritura, buena obra desea. Pero, y ahí empiezan con las cualificaciones, es necesario que esa es la evidencia interna, para el llamado al ministerio. Ahora, la evidencia externa es
la iglesia. ¿Qué ve la iglesia en el hombre? ¿Qué ve la iglesia en aquel prospecto de hombre? Aquel que está caminando bien, aquel que está, bueno, tiene su casa en orden, tiene su vida en orden, es un hombre que teme al Señor, es un hombre que conoce al Señor. Entonces ahí la iglesia va a ir dando evidencias externas. Entonces ahí está, y el Espíritu Santo es quien va hilando todas estas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Tito en capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y eso nos da una idea de que si no hay pastores o un liderazgo eficiente, va a haber algo deficiente dentro de la iglesia. Y es por eso que 1.5 de Tito dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, una pluralidad en cada ciudad, así como te mandé. Así que Pablo está hablando a hombres que él mismo ha discipulado y les da un encargo que es mucho mayor que la escena que podríamos tener en mente en el capítulo 20 de Hechos. Es algo que debe de ser, hermanos, una realidad hoy en día. Porque lo que Pablo le dice a estos ancianos es algo tan básico para cualquier tipo de liderazgo bíblico en la iglesia. Porque si esta iglesia del Nuevo Testamento y es la iglesia de Jesucristo, entonces debemos de seguir esos patrones bíblicos, ¿verdad que sí? Y si la iglesia no los sigue, no sigue estos patrones bíblicos en el área de liderazgo, hermanos, malas noticias. Nunca la congregación va a seguir un liderazgo. Simplemente no va a suceder. Oseas capítulo 4, versículo 9, lo acabamos de leer. Y será el pueblo como el sacerdote. ¿Qué ven en el liderazgo? ¿Qué es lo que la iglesia está viendo en los hermanos que están al frente de su iglesia? ¿Están viendo deseo de Dios? ¿Están viendo amor por Dios? ¿Están viendo arrogancia? ¿Están viendo falta de sujeción? Oseas 4:9, será el pueblo como el sacerdote. Y ahí hay un juicio, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras, dice el Señor. Y lo serio de esto es que eso fue verdad para el pueblo de Israel y eso es una realidad para cada uno de nosotros, para cada iglesia. El ejemplo del Nuevo Testamento y el avivamiento sucede cuando el liderazgo es un liderazgo bíblico. Ahora, mientras avanzamos en este pasaje, vamos a ver no solo la palabra de un hombre o algunas personas en la historia, sino la palabra del Espíritu Santo a la iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia, porque esto es algo continuo. Y entonces, no solo hacemos un recuento de estas cosas de la historia de la iglesia del primer siglo y las encerramos y las guardamos y nos deshacemos y nos olvidamos de ellas. No, es algo que nosotros queremos que sean reales. La iglesia, como cualquier otra dimensión del reino de Dios y su gobierno manifestado en la tierra, depende, hermanos, de su liderazgo. Y créanme que cuando yo estoy hablando de esto, yo estoy tratando de agacharme cuando yo estoy hablando. Porque hemos dicho hasta la saciedad. La Escritura lo dice, y si la Escritura lo dice, yo creo que nosotros tenemos que decir amén a eso. ¿Cómo camina su vida? Por ejemplo, ¿cómo camina el hogar? Si el padre de familia es, vamos a hablar de algo cosas tan básicas. Si el padre de familia es perezoso, ¿qué está enseñando? Va a ser perezoso, los hijos. Ahora, si lo traemos a la esfera de la iglesia, si sus líderes son gente
desinteresada por las cosas de Dios, pues poco a poco eso va minando la mente y el corazón de la iglesia, y la iglesia al fin y al cabo se va a convertir en alguien que refleja lo que es sus líderes. Encontramos en Efesios capítulo 4 un pasaje muy conocido para nosotros. Dios desea que la iglesia sea edificada, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Entonces Él quiere el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Él quiere la unidad de la fe, Él quiere el conocimiento profundo del Hijo de Dios, Él quiere al hombre perfecto. Esto es que la iglesia madure hasta llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ella no quiere que la iglesia sea como niños llevados por donde quiera de cualquier viento de doctrina. Él no quiere que la iglesia esté falta de amor, sino que hable la verdad en amor. Él quiere que la iglesia crezca y se incremente en amor en todas estas cosas. Ese es el deseo de Dios para la iglesia. Pero antes que pase cualquiera de esas cosas, antes de que la iglesia pueda estar unida en estas cosas, antes de que pueda madurar, antes de que pueda ser como Cristo, antes de que pueda ser sensible o ingenuo a la enseñanza falsa, debe de haber algo que se lleve a cabo previo a eso. Y esto es lo siguiente. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que enseñan para este propósito. O sea que, en otras palabras, la vida de la iglesia, para que sea productiva y dé fruto, depende de manera directa del liderazgo. Y otra vez, por favor, no miren quién o no miren a quién está diciendo esto. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que eso es una responsabilidad tremenda, y créanme, es una responsabilidad tremenda. Ahora, debido a que el liderazgo es tan importante, debemos entender de manera muy clara que lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de lo que realmente es el liderazgo de la iglesia. Hermanos, iglesia querida, el liderazgo no es un juego de poder político. El liderazgo bíblico del Nuevo Testamento no es un juego. El pastor es o debe de ser el líder en la iglesia de manera correcta cuando Dios lo ha designado como tal. Y eso depende del Padre darlo. Nadie en sus 5 sentidos, conociendo lo que la Escritura dice, va a venir y se va a establecer automáticamente de manera voluntaria. Es algo es donde el Espíritu de Dios está involucrado en establecer ancianos. Entonces el liderazgo bíblico tampoco es una dictadura como lo vemos con frecuencia en nuestros días. Mateo capítulo 20, versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, hablando acerca de que viene la madre de estos 2 discípulos y le dice: por favor, quiero que mis hijos se sienten a uno a tu lado derecho y otro a tu lado izquierdo, y todas estas cosas. Cuando los 10 escucharon esto, se enojaron contra los 2 hermanos, dice Mateo capítulo 20, versículo 24. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad? Mas entre vosotros no va a ser así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quieres ser un buen líder? ¿Quieres ser alguien que la iglesia siga? Sea un ejemplo, sirviendo. No podemos hacerlo de otra manera. Entonces, el liderazgo bíblico del Nuevo Testamento en el reino de Dios no es una dictadura,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Tampoco el liderazgo bíblico del Nuevo Testamento es un control carismático, no tiene nada que ver con esto, con la oratoria, con la presencia, con todo este discurso de un hombre. No, versículo 27 más adelante dice, algunas personas solamente quieren estar allí arriba, quieren ser vistos, pero el Señor quiere que seamos siervos, que seamos esclavos. Versículo 28 presenta el principio básico para el liderazgo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así que el líder más grande que jamás vivió fue un siervo. El líder más grande que jamás vivió fue un siervo y nos enseñó el principio más grande de liderazgo. ¿Y cuál fue el principio más grande de liderazgo? Ejemplo. El ejemplo. Lo que él fue, hermanos, debemos ser, esa es la clave. Liderazgo real es una vida que da el ejemplo. Y alguien podría ser un líder verdadero, un anciano verdadero, un pastor verdadero, siempre y cuando hace lo que dice. Alguien podría tener el título, pero no lo es. Y la iglesia solamente lo va a seguir si sus palabras y sus pasos hacen un clic, o sea, si él hace lo que él está diciendo. Pablo pudo discipular a estos hermanos, a estos líderes, no solo por lo que les dijo, sino también por lo que vieron en él. Hechos 20, entonces Pablo encierra sus instrucciones a estos ancianos de Éfeso y él les habla para que ordenen su ministerio según las prioridades que Dios ha establecido para ellos. Y se acuerdan la última vez que estuvimos viendo del versículo 24, él enseñó 4 prioridades en el ministerio. El ministerio con las perspectivas correctas. El servicio al Señor fue la primera prioridad. La segunda prioridad, él sabía que le enseñaba a la iglesia. La tercera prioridad fue que el evangelismo para los perdidos. Y la prioridad número 4 fue que él fue un sacrificio para sí mismo, con tal de terminar mi carrera con gozo, dice. Entonces, en el versículo 25, les dice, ahora ya yendo a nuestro texto para ir avanzando ahí, que de hecho el tiempo se fue. Versículo 25, ahora yo, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Ustedes saben cuál es o cuál ha sido mi obligación para con ustedes, para con Dios. Ustedes siempre deben de recordar, líder de Éfeso, que su servicio es hacia Él y no a los hombres. Ustedes deben de enseñar a la iglesia y no retener nada que sea útil para el crecimiento, para la madurez de ellos. Ustedes deben de evangelizar a los perdidos. Ustedes deben de testificar tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento y fe. Es como si Él les está diciendo, ustedes saben que yo he servido al Señor, que enseñé a la iglesia, que evangelicé a los perdidos, que me sacrifiqué a mí mismo, ahora yo me voy. Y todos ustedes saben que yo he estado predicando el reino de Dios y ya no me van a ver, se acabó, se terminó. Por tanto, él dice en el versículo 26, yo protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿De todos quiénes? De todos los que han escuchado el mensaje a través de su predicación, tanto de judíos como de griegos, cualquier clase de hombres. He cumplido con mi responsabilidad para con todos, para con la iglesia, para los santos, para los incrédulos, para el judío, para el gentil. Yo he cumplido con mi trabajo. No me pueden condenar por ser infiel. No me pueden achacar nada. Yo no he rehuido presentarles todo el consejo de Dios. Eso es lo que viene en el versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto es interesante que él hace esta afirmación.
porque en el versículo 26, con respecto a que Él está limpio de la sangre de todos los hombres, alguien se podría preguntar, ¿es verdad que un líder, un pastor o un maestro será culpable de la sangre de algunas personas? Eso es la pregunta que podría surgir. O sea, ¿será que los pastores, los que están delante de la gente, van a ser culpables de la sangre de algunas personas? Porque eso es lo que inmediatamente podríamos sacar como un contraste. Porque Él dice, yo soy libre de la sangre de todos ustedes. Entonces quiere decir de que si Él no ha presentado el mensaje correcto, Él ha rehuido presentar todo el consejo de Dios, quiere decir de que Él puede ser responsable de la sangre de algunos. Y la respuesta aparentemente puede ser sí. Porque si el hombre, sabiendo la verdad, conociendo la verdad, pero se rehúsa a exponer la verdad, entonces por causa de no exponer la verdad, la gente no viene al conocimiento de la verdad, entonces Él cegó sus ojos. Él es responsable de que aquellos vengan a la verdad. Si vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 8, dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, dice capítulo 33, versículo 8 de Ezequiel. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, dice el profeta. Versículo 9 del capítulo 33 de Ezequiel. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, hermanos, hay un sentido aquí de responsabilidad. La pregunta es, usted digamos que aquí no todos van a ser pastores, no todos son maestros, pero todos son hijos de Dios que tienen el mensaje en sus corazones, en sus mentes. Y la pregunta es, hermano, ¿usted está compartiendo el Evangelio con aquellos que no conocen el Evangelio? Porque si no lo está compartiendo, hay algo que nosotros tenemos que meditar en eso. Más vale que seamos fieles en presentar este mensaje. Hay una responsabilidad para todo hombre de Dios y él tiene que reconocer la responsabilidad de que si Dios le ha dado un conocimiento del Evangelio, un conocimiento del sacrificio de Cristo y le han encomendado a él un ministerio y él no lo cumple, él va a disciplinarlo. Él lo va a disciplinar. ¿Acaso no es lo mismo que lo que nos dice Santiago en el capítulo 3? Hermanos míos, texto que ya cité, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, Pablo entonces nos ha dado instrucciones bastante claras acerca de la importancia del liderazgo y como dije antes, es de doble bendición, pero también es de doble disciplina si usted y yo fracasamos en el camino. Y eso no significa que usted pierde su salvación, eso es otra cosa. Eso únicamente significa que usted va a enfrentar disciplina al igual que yo si yo no estoy siendo fiel o si estoy callando el mensaje del Evangelio. Y luego en el versículo 28, miren lo que le dice ahí a estos hermanos de Éfeso. Prioridades. Ahora Pablo está y va a hablarle a estos líderes, a estos hombres en el pastorado, a los ancianos, a los responsables por la dirección de la iglesia, y él les da unas claves para el liderazgo y por lo menos les da dos como para ir ya cerrando en esta tarde. Por tanto, mirad por, ¿cuál es la siguiente palabra ahí? Por vosotros. Por vosotros. El anciano, para poder traer este mensaje, tiene que asegurarse de estar bien con Dios.
Y yo me temo que muchos de los mensajes que usted y yo escuchamos por doquier ahora, el pastor tiene algo que decirle a la congregación y tiene que regañar a la congregación y tiene que señalar el pecado, pero él se está olvidando que él también es una oveja. Entonces el llamado para los ancianos que está haciéndoles Pablo es: hermanos, yo les he ayudado a madurar, yo les he predicado, les he enseñado, les he guiado, pero eso no les exime de la responsabilidad, y por eso él les está diciendo: por tanto, mirad por vosotros, cuiden primero su corazón. Si ustedes quieren ser útiles en el reino, si quieren ser de beneficio para la iglesia, por tanto, mirad por vosotros primero. Miren por ustedes. Que no se les olvide que ustedes primero son ovejas y luego ustedes vienen a ser servidores de Dios. Y cuando hablamos de que somos servidores de Dios, hermanos, nosotros no dejamos de ser gusanos de la tierra. Por tanto, mirad por vosotros. Detengámonos ahí. Hermanos, la prioridad comienza por quien habla. La prioridad comienza conmigo. Hermanos, ¿se da cuenta por qué el ministerio pastoral es una carga extremadamente pesada? Cualquiera puede venir y aspirar a salir ahí en el YouTube y salir ahí en el Facebook y salir ahí, tener, no sé, una tarima y que haya luces y que haya música y que haya todo tipo de cosas y que la gente venga y que le dé palmaditas en la espalda. Hermanos, esto no es un juego. Porque la prioridad de todas estas cosas, el mensaje del Evangelio y todo lo que la iglesia va a hacer y va a creer y va a practicar y va a copiar y va a emular, todo comienza con su líder. Y otra vez se da cuenta por qué uno tiene que venir con un sentido de humillación siempre al púlpito. Entonces, esto no es un lugar en donde yo voy a venir y voy a venir bien, no sé, chañadito, me voy a hacer ahí, sacar lustre no. Esto es una carga, hermanos, demasiado pesada, demasiado pesada. Y con esto no quiero decir que no se haga con gozo, sino por la responsabilidad que esto demanda. Porque si ustedes me preguntan si lo hago con gozo, hermanos, es un gozo. Pero si ustedes me preguntan si es una carga, es una carga. Y por eso siempre oren por sus líderes, hermanos. Mire qué descanso yo tuve el domingo pasado, la bendición que tuvimos con el pastor Miguel que estuvo acá, fueron altamente bendecidos. Yo descansé, en un sentido descansé. Ya leímos lo que sucede en Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 34. Todo Ezequiel, casi varios capítulos que hablan acerca del mal liderazgo. Cuando hay un mal liderazgo, hay un castigo. Cuando hay un buen liderazgo, hay una doble bendición. Cuando hay un mal liderazgo, hay una doble juicio. De hecho, ustedes se recuerdan lo que estuvimos hablando en el capítulo 5, versículo 17 en adelante de primera de Timoteo, cuando dice que los ancianos, cuando han sido contra un anciano, no aceptes una acusación sino por boca de 2 o 3 testigos. Pero si el anciano le he comprobado su pecado, ¿qué sucede con el anciano? Tiene que traerse públicamente para que los demás también teman. Entonces hay un doble sentido de responsabilidad. Entonces él dice: ustedes van a ser perseguidos. ¿Se recuerda lo que ha leído en Marcos capítulo 13 versículo 9? O sea que la responsabilidad, la prioridad comienza conmigo. Yo no estaría listo para enfrentar esta responsabilidad del ministerio a menos de que yo esté bien con Dios, y eso es básico. Porque se recuerda lo que hemos leído en capítulo 13 de Marcos, versículo 9. Marcos 13, 9. Pero mirad por vosotros mismos, dice Marcos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Entonces, el líder tiene que estar primero preparado. Mirad por vosotros. Entonces,
Él les dice, ustedes van a ser perseguidos, pero para que soporten esa persecución, Él les dice, mirad por vosotros. En otras palabras, si no están bien con Dios, no van a poder enfrentar cualquier cosa que pudiera venir, cualquier cosa que podría pasar. En Lucas 21, versículo 34, otra advertencia para lo mismo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Otra advertencia de diferente índole. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, una advertencia para el hijo amado, para Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No vas a guiar a la gente a la perdición, sino la vas a guiar por el camino correcto. Por eso, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahora, la implicación obvia aquí es que en la casa de Dios va a haber algunos vasos que Dios quiere realmente honrar y los va a usar de maneras grandes. Hermanos, nosotros no sabemos quién entre vosotros ha de ser llamado a futuro como un pastor. Nosotros no lo sé si algún muchacho de los que está aquí, no sé si alguno de los hombres de los que están aquí, no sé de alguno de los niños que van a estar aquí, de mujeres y de niñas no puedo decir porque no hay pastoras ni nada de eso. Pero de varones, yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero la implicación aquí es de que va a haber algunos vasos que Dios quiere usar, que va a honrar y va a usar para tareas grandes. Y nosotros no lo sabemos. Un hombre de apellido McCain dijo que un hombre santo es un instrumento terrible en las manos de Dios. Entonces la santidad, hermanos, es elemental en todo liderazgo, y ahí es como que ya vamos desplegando más la idea de mirar por vosotros. Pablo le resume eso a Timoteo, una afirmación muy simple, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Él dice estas 6 áreas: conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Todas estas áreas son áreas espirituales si van a ser un ejemplo. Así que tenemos que asegurarnos de estar bien con Dios como punto número 1. Y la segunda prioridad, para ir aterrizando, hermano, la segunda prioridad del hombre de Dios en la posición del liderazgo es que él debe alimentar y de guiar al rebaño. Alimentar y guiar al rebaño, como podemos ver, es el primer cuidado espiritual personal, y después viene el cuidado para el rebaño. ¿Y sabe cuál es la obligación más grande para mí o para cualquier otro pastor? ¿Cuál es la obligación más grande delante de Dios? No es que usted esté cómodo en una silla bien acolchonadita. Bueno, ahora estamos pensando en el aire acondicionado, que muy posiblemente se tenga que usar, pero eso no es mi problema. Mi problema es que usted escuche todo el consejo de Dios y que lo escuche fielmente. Es asegurarme que mi vida está bien delante de Dios en primer lugar, y en segundo lugar yo tengo que asegurarme de que cumpla con mi responsabilidad hacia usted. Si yo no estoy bien con Dios, no voy a significar absolutamente nada para ustedes. Versículo 28, la segunda parte: por tanto mirad por vosotros, y después dice, y por todo el rebaño. Mi prioridad es el rebaño. Cualquier persona es prioridad. No importa si usted está enseñando en una escuela dominical, no importa si le enseña a los niños, si le enseña a mujeres, no importa, esa es responsabilidad suya. Él no dice solo el rebaño. Aquí, por ejemplo, cualquiera pudiera pensar en que hay favoritismo aquí en la iglesia, que yo voy a tener favoritismo para tal hermano o tal hermano. Hermano, para mí, cuando yo veo a alguien entrando a la iglesia, o cuando yo veo a alguien sentado en la iglesia, yo veo un alma que Cristo
compró con su sangre. Yo no veo como en muchos otros lugares, cuando yo veo entrar a alguien, yo no veo clientes, yo veo ovejas. Y la responsabilidad, hermanos, es de que usted sea alimentado. Mirad por vosotros, primero el llamado para mí y por todo el rebaño. La iglesia es vista a lo largo de las Escrituras como el rebaño, y usted y yo somos vistos como ovejas. Esa es la analogía que es usada siempre. Juan 10, por ejemplo, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y habla acerca también de los ladrones y de los salteadores que vienen y se llevan el rebaño. Entonces, apacentad, dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Otra vez, apacentada a la grey de Dios. Hermano, el liderazgo es algo de lo cual Dios está demasiado interesado. Y si Él está interesado, para mí ha de ser prioridad. Por ejemplo, tenemos Hebreos capítulo 13, versículo 7, un versículo hermoso que expresa la relación entre los pastores y la congregación. Él dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ahí ahora ya no solamente está conmigo, sino también ahora el llamado es para usted. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero esa sujeción no ha de ser una sujeción ciega, hermano. Por favor, no me vaya a malentender. Esa sujeción no ha de ser un cheque en blanco. Fíjese si lo que yo le advierto, si lo que yo le predico tiene texto, capítulo y libro de la Biblia. Si no, por favor, no se sujete. Entonces, es de grande gozo el hecho de que en esta iglesia la gente se somete a liderazgo. Para mí es de mucho gozo. Yo sé que cuando deciden algo hay un espíritu de obediencia, y eso, hermanos, es hermoso. No tenemos ese problema en donde la gente se pelea y se raguña y se andan aruñando. No tenemos ese problema. Qué bueno es el Señor en estas cosas. Hay una respuesta piadosa por parte de la iglesia, y eso creo que lo podemos ver. Así que, hermanos, el liderazgo es importante. Como dije, yo no sé quién el día de mañana, niños entre nosotros, jóvenes entre nosotros o adultos entre nosotros, van a ser llamados por Dios al liderazgo. Lo que yo quiero es que la iglesia tenga claro que el liderazgo importa, es importante. Eso es lo que Pablo ha enseñado a estos hermanos, y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y eso tiene un propósito. Hay una fuente, hay un propósito en esto, para apacentar a la iglesia del Señor. ¿Y sabe cuál es lo más importante? La cual Él ganó por su propia sangre. Y lo que me motiva es saber que esta iglesia no es nuestra, no es suya, no es mía, no es de los ancianos, sino que esta iglesia le pertenece únicamente al Señor, es propiedad de Él. Y esa es la carga que nosotros tenemos como iglesia. Él ganó por su propia sangre. Él está diciendo que el rebaño de Dios es tan preciado que Él pagó el precio supremo. Y si es así, despreciado para Él, así debe de ser despreciado para mí. Y esa es la preocupación y la carga que pesa sobre nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude. No, que lejos esté de nosotros el enseñorearnos de la iglesia. Que lejos esté de nosotros decir algo en nombre de Dios cuando ni siquiera Dios ha dicho algo. Que el Señor nos ayude. Oren por sus líderes, oren por sus pastores,
para que el liderazgo que se ejerza sea llevado de la manera correcta, primero viéndolos a vosotros y luego viendo por el crecimiento del rebaño que es la iglesia. Vamos a hablar. Pareciera, Señor, ser que este mensaje es algo irrelevante o algo que no tiene peso, porque no tuvo tantas aplicaciones para la vida práctica de cada uno de nosotros. Y es entendible resumirlo así. Sin embargo, Señor, para mí, Señor, es de tremenda carga, y tú lo sabes. Porque tú conoces, Señor, cuán torpe y débil me considero. Y por eso, Señor, yo te ruego que tu Espíritu nos habilite para esta labor. Por eso, Señor, yo te ruego que cada día la imagen de tu Hijo, Señor, sea formada en nosotros, en la iglesia, en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros entienda, Señor, el deber que tiene de orar por sus pastores, de orar por sus líderes. En medio de esta despedida de Pablo en este tercer viaje con estos hermanos de Éfeso, Señor, vemos en resumidas cuentas el corazón que siempre cargó a Pablo, Señor, que fue cuidado de la iglesia, de liderazgo, de establecer a hombres maduros, de hombres fieles, capaces también de enseñar a otros. Guarda, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, para no pecar contra ti. Señor, solamente tú sabes quiénes han de ser los líderes del día de mañana, Señor. Tú lo sabes, nosotros no. Pero oramos, Señor, para que tú sigas haciendo la obra que hasta este día tú has hecho a lo largo de la historia de la iglesia, iniciando con el capítulo 1 de Hechos, hasta donde hemos estado, Señor. Tú has establecido a tu iglesia, tú la has guiado, Señor, y la has guiado hasta el punto que podemos ver el fruto, el resultado, que ha sido un liderazgo eficaz, efectivo, porque ha sido un liderazgo que se ha movido en base a tu voluntad y no en base al hombre. Entonces, Señor, te agradecemos porque tú has dejado directrices, has dejado, Señor, los estatutos que no podemos ni debemos salirnos de ellos para poder funcionar como la iglesia que tú quieres que sea. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado considerando tu palabra. Bendice a cada hermano, Señor, y una vez más te exaltamos por lo que eres. Alabamos tu nombre, Señor, por lo que harás, Señor. Y esperamos ese día de la redención en donde tú vendrás por nosotros. Y en donde tú, Señor, como hemos leído que tú vas a dar la